Estamos de regreso en su programa. Tenemos un saludo especial en La Vega para nuestro hermano pues Vicente de Paul Payano, que nos ve por allá. Sabemos que siempre está pendiente de este programa y le damos un saludo y un abrazo fraterno desde este espacio. Así que para él un gran saludo. Saludos, hermano. Tenemos que más del 50% de las parturientas son extranjeras. El Sistema Nacional de Salud reveló que en enero de este año 2025, el 52% de las mujeres que dieron a luz en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia eran haitianas. En febrero y marzo, los porcentajes fueron de 44 y 42% respectivamente. A nivel nacional, la proporción de parturientas extranjeras en hospitales públicos oscila entre el 45 y el 55%, según los datos oficiales. A los hospitales públicos solo acuden parturientas dominicanas muy pobres, lo que añade mayor peso a la proporción de extranjeras. La implementación del protocolo marca un giro más estricto de la política migratoria del gobierno de Luis Abinader en medio de un debate nacional sobre los servicios que reciben los migrantes irregulares, especialmente en el sistema de salud pública y el costo que conlleva para el contribuyente dominicano. Resaltar una parte importantísima de esta información, y es que solo acuden a estos espacios de atención médica las dominicanas que son muy pobres. Y eso es importantísimo señalar, porque eso tiene una doble lectura. Lo primero es que aquella dominicana que está en un proceso de gestación y que de alguna manera necesita la atención médica pública, no acude a estos centros porque están allí haitianas. No lo sabemos, habría que hacer un estudio más profundo en ese sentido, porque no la atienden tomando en cuenta la posición que ellos asumen como extranjeras y como personas que están demandando una atención médica que no les corresponde porque ellos en su país. Tampoco lo sabemos. Ahora bien, esa es una parte de la información. La otra parte de la información es que si es que el sistema de salud es tan precario que solamente lo demandarían estos inmigrantes extranjeros, entonces sería muy importante saber si lo que habría que hacer en tal caso sería, tomando en cuenta lo elemental de esas atenciones médicas, si ellos tendrían la condición, estos ciudadanos extranjeros, de pagar esos servicios de manera que cuando de alguna forma se saque cuenta finalmente el Departamento de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, puede establecer que estas personas extranjeros han venido y han pagado, y ese pago pues de alguna manera beneficie a las arcas dominicanas, que eso es por un lado. Y entonces habría que ver, ya vencido o ya establecido estos dos elementos, el hecho de que las dominicanas que tienen cierto poder adquisitivo no acuden ante los hospitales públicos, y que los que acuden sería principalmente en un porcentaje de más de un 50%, hasta un 55% de las que son atendidas allá son extranjeras, y que mitad o más de la mitad pueda pagar los servicios en la República Dominicana. Es decir, son extranjeros, vienen a la República Dominicana, reciben su atención médica, pero se les emite su factura y ellos la pueden pagar. Y en ese sentido, valdría la pena saber si, en primer lugar, eso se podría establecer, y ahí hay un problema grave. Porque hablar con quién en Haití, con cuál autoridad sería que habría que hablar para eso, para establecer que estos nacionales extranjeros vengan a la República Dominicana, reciban esos servicios, que realmente sean servicios como ofrecemos nosotros, porque definitivamente habría que ver por qué razón las ciudadanas dominicanas no acuden a esos centros. Quiere decir que el servicio también pudiera ser mejorado para que las dominicanas puedan acudir. Pero si son las haitianas que van a llegar a recibir estas atenciones, estas asistencias, entonces podría ser
como estoy señalando, que se pagara ese servicio y al pagar ese servicio, pues eso podría compensar. Pero esa es la pregunta. Casi siempre estos tipos de situaciones se dan por la negociación que se hacen entre las autoridades de los dos países, pero no hay con quién hablar en Haití, no hay. Y por tal razón entonces vemos que eso se dificulta en ese sentido. ¿Qué es lo que han venido a hacer las oficinas públicas dominicanas, en este caso la Dirección General de Migración, con respecto a esta situación? Que ellos quieren resolver de una manera drástica, de una manera, digamos, sin tomar en cuenta los demás elementos y los demás componentes del gobierno dominicano, como en este caso sería el Servicio Nacional de Salud, es que nadie va a comprender, ni lo va a pensar en su sano juicio, que un médico le va a decir a un oficial de la Dirección General de Migración, a la Dirección General de Migración, llévese esa persona que está ahí postrada, esa persona que está o que acaba de llegar, que viene de cualquier manera en labor de parto o con una situación de afección de su salud, donde nosotros como médicos tengamos que atenderlo. Eso no es posible. Eso es impensable que un médico dominicano, que un enfermero, un camillero, lo que sea, no le va a dar la atención. Es muy difícil. Y lo digo no necesariamente porque tengan deseos de que estos inmigrantes vengan a ocupar esos espacios. No, es que ha venido sucediendo hace mucho tiempo y son precisamente ese personal, y es precisamente ese personal quien ha manifestado que y ha contabilizado que la cantidad de atenciones que se dan allí, de asistencias que se dan allí, tienen para esos inmigrantes un porcentaje de más de la mitad. Y cuando estoy señalando esto, estoy diciendo que eso no fue ayer. Estoy diciendo que esto viene pasando hace muchos años y a través de muchos gobiernos, y ya no, del segundo gobierno de Luis Abinader, que es este, sino estamos hablando de los gobiernos anteriores, de otros partidos incluso que no son el partido que está gobernando en este momento. Y este tipo de cosas viene sucediendo hace décadas. Y por eso es que señalo que es muy difícil, casi prácticamente imposible, que el personal médico, el personal sanitario, el personal que atiende y sostiene la salud de los que van a esos centros, ese personal sea el que vaya a decirle a un oficial de migración, llévese esas personas. No, señor. Ahí hay, me atrevo a decirlo sin equivocarme, una descoordinación tomando en cuenta el hecho de que se quiere proyectar, de que se está haciendo un trabajo sin haber preparado las condiciones. El director general del servicio, el director del Servicio Nacional de Salud ha señalado que el señor Mario Lama, la prensa informa que defendió el operativo y señaló que no se niega la atención a nadie en situación crítica. Abro comillas, garantizamos la atención de emergencias, pero tenemos que ordenar el uso de recursos públicos de salud. Eso dice el director de esa oficina pública. Ahora bien, es lo que estoy señalando. Él es un tonto útil. Responsablemente lo dice el licenciado José Cerda a todos ustedes, amables televidentes. ¿Por qué? Porque él lo pone al lado del director general de Migración, quien no está tomando en cuenta ni siquiera la imagen que debe de tener el gobierno dominicano y él como representante del gobierno dominicano en ese departamento con respecto a estas personas que son los migrantes. No está tomando en cuenta incluso la opinión internacional que siempre nos daban a ver a nosotros los dominicanos como que somos los malos, que somos los racistas, que somos los abusadores, que somos los irrespetuosos de los derechos humanos y que no hay necesidad de que nos coloquen siempre en esa posición, porque para eso se habla. Lo correcto en este caso sería atender a la persona que definitivamente si llegó a un centro asistencial, porque los centros asistenciales, déjeme decirle que no están todos en Dajabón, allá habrá algunos, pero no están en Dajabón, en Santiago, donde 3 haitianas detenidas fueron ya
establecido su condición de inmigrante irregular y van a ser repatriadas posteriormente. En Santiago, si llegan a cualquiera, en este caso, al hospital Doña René Clan de Guzmán, que es creo que es el del seguro, para llegar allí tiene que atravesar prácticamente 200 kilómetros que hay entre la frontera de Dajabón y la ciudad de Santiago de los Caballeros. Eso por ese lado. Y por otro lado, hay que ver que después que llegan a un centro de asistencia, son seres humanos. Lo normal y lo correcto es que lleguen a donde sea, que haya una persona que lo vaya a asistir desde el punto de vista un médico o lo que fuera, tienen entonces ellos que recibir esa atención. Lo que hay que pararlo allá, es en la frontera. Sin embargo, ese negociazo que hay allá no es fácil, y eso es más fácil entonces cogerlos aquí en la República Dominicana, en los centros asistenciales, en los hospitales, ya sea en el Hospital San Lorenzo de los Minas, en Santiago Este, ya sea en Nuestra Señora de la Altagracia, en el Distrito Nacional, ya sea en el Hospital Cabral Ibáez o ya sea en el Hospital del Seguro Doña René Clan de Guzmán, que están en Santiago. Eso tiene que parar y definitivamente la Dirección de Migración debe de conversar un poquito más con los médicos del sistema de seguridad, del Sistema Nacional de Salud, de manera que esto que está aconteciendo no continúe. ¿Por qué? Porque eso va a afectar la imagen internacional de la República Dominicana y ese no es lo que debiera pasar, aparte de que esas atenciones ciertamente siempre han sido concedidas a estos inmigrantes irregulares a la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa y regresamos muy rápidamente, luego de que ustedes, amables televidentes, escuchen y vean estos mensajes comerciales que son los que nos mantienen y volvemos en breve.